¿qué tendríamos de acción y reacción? Por un lado, la mesa le va a empujar hacia arriba a la manzana para no dejarla caer. Y por lo tanto, la manzana va a ejercer sobre la mesa una fuerza que le va a empujar a la mesa hacia abajo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces vuelve a ver la tercera ley de Newton, de acción y reacción. A cada acción ocurre una reacción. La fuerza de la manzana sobre la mesa es esta. Igual y opuesta está la fuerza de la mesa sobre la manzana. A esa fuerza de la mesa sobre la manzana la llamamos fuerza normal. Esta sería para nosotros la normal. Siempre va a existir acá, en la superficie de contacto entre la manzana y la mesa. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos con otra fuerza. ¿Cómo hablamos con la tensión? La tensión, por ejemplo, la persona está estirando el cuerpo. Entonces, como estira el cuerpo, esta es la recta de acción. Esta es la recta de acción. Esta es la recta de acción de la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va hacia allá, hacia la derecha. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿cómo representamos eso? Con una flechita. Acá vamos a tener una flechita. La roja, ¿ven? Que la roja, esta es la fuerza de la cuerda sobre el bloque. Y el bloque va a ejercer sobre la cuerda una fuerza que va a hacer la tensión de la cuerda, con que le estira el bloque. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, hagan entonces el diagrama del ejercicio. A ver, planteen ustedes entonces. Vamos con el ejercicio que tenemos en la práctica. Hagan ese diagrama. ¿Sí? Hagan los diagramas, a ver si les sale bien. ¿Sí? Y manden una foto en el Telegram. El de las poleas, profe. El que más le guste. El que ustedes agarren uno y vayan haciendo. ¿Sí? A ver cómo le va saliendo. Y dejen el diagrama de cuerpo libre, plantean en ese caso. Le dejo 5 minutitos, ¿sí? Para que ustedes hagan. Nosotros tenemos Yo le RI puse sería la como reacción reacción, en profe. I. Claro, la reacción en I. O sea, lo que vieron que en la polea tiende a tirar a caerse, porque esto tiende a caerse. Entonces le sostiene acá una cuerda, le está sosteniendo a esa polea. Por lo tanto, estira hacia arriba. Esa es la reacción en I. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Ahora sí. Bueno, parece simple, pero tiene que practicar, ¿eh? El tema de diagrama de cuerpo libre es fundamental, ¿eh? Eso entra en el parcial, ¿eh? Eso va a entrar en las evaluaciones, va a entrar, ¿eh? Siempre. Reacción de cuerpo libre es lo primero que van a tener que plantear. ¿Se va entendiendo, chicos? Ahora pasemos a una última, que por ahí, antes de pasar, vamos a pasar a una última, ¿sí? Otra fuerza que nosotros vamos a trabajar mucho, que es la fuerza de rozamiento, que por ahí nosotros no hablamos mucho. Solo la presentamos así por arribita nomás. Vean acá. ¿Ven ustedes este bloque que está acá? Este bloque. ¿Ven este bloque que está acá? Este acá. Ese bloque
nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. Supóngase que no puede caer, ¿sí? Que está ahí, él no puede caer. ¿Qué le está sosteniendo? ¿Qué creen ustedes que le está sosteniendo? Le va a estar sosteniendo una fuerza de fricción, decimos, hacia arriba va a estar. Es decir, la superficie va a ejercer una fuerza paralela a la superficie, porque no tiene otra manera de ejercer, de tal manera que el bloque no caiga. Esa fuerza es fuerza de roce o fuerza de fricción. Vean ustedes que yo voy a ir, supónganse, ir moviendo el ángulo de este ángulo, puedo ir cambiando, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que va a pasar acá con este bloque? Si yo voy cambiando ese ángulo. Va a disminuir la fuerza. ¿Qué creen ustedes si yo aumento la pendiente? O sea, yo aumento esa pendiente para allá, voy levantando la tabla. ¿Qué va a pasar? Y va a llegar a un punto que el bloque se va a caer. Va a haber un punto que el bloque se va a caer. Exactamente, va a haber un punto que va a caer. Ahora le pregunto, ¿esa fuerza de rozamiento varía? Si esto está horizontal, por ejemplo, horizontal, y ahí voy aumentando, ¿esa fuerza de fricción va a variar? Sí, varía hasta romperse y que se empiece a deslizar el bloque para abajo. Exactamente, exactamente. Si yo varío el ángulo, esa fuerza de fricción va a ir aumentando hasta que llega a un máximo y después baja. Por lo tanto, va a haber una fuerza de fricción máxima. La fuerza de fricción máxima siempre va a ser la normal, ¿sí? La normal por un coeficiente que va a ser el coeficiente mu de rozamiento. Mu de rozamiento. El coeficiente mu de rozamiento es un coeficiente, ¿sí? Eso me va a dar la fuerza máxima acá. La normal por mu, estático podemos decir, cuando está quietito, me va a dar la fuerza de rozamiento máxima. Y la fuerza de rozamiento va desde cero cuando está horizontal hasta que yo voy aumentando la pendiente, que hasta que llega un máximo que es n por mu. Acá la normal de la superficie es esta, la que empuja hacia arriba la superficie. Esa es la normal. ¿Sí? Entonces, Y la cuando fuerza pasa el máximo ese, la fuerza de fricción cuando máxima, pasa se cae. máxima, se cae. Pero ¿qué pasa? No es que no vaya a haber fricción. Si empieza a moverse el cuerpo para acá abajo, no es que no haya fricción. La fricción disminuye y se llama fuerza de rozamiento dinámico. Cuando se está moviendo, la fuerza de rozamiento dinámica siempre es constante y es esta. Es mu, ¿sí? La normal por mu dinámico, que no es lo mismo. El coeficiente dinámico no es lo mismo que el coeficiente estático. El coeficiente estático es un poquito más grande que el coeficiente dinámico. Ustedes se dan cuenta, si ustedes empujan una caja para moverla, para ponerle en movimiento tienen que hacer una fuerza, pero una vez que está en movimiento disminuye la fuerza que ustedes tienen que hacer. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Entonces, acá ustedes van a tener el diagrama del cuerpo libre de este bloque. Tienen la normal de la superficie que empuja hacia arriba, la fuerza de roce que hace la superficie y nosotros tenemos el peso que ejerce la tierra sobre el bloque. ¿Se entiende eso? Esto acá no miren todavía, la parte de equilibrio, ese no es el problema, ese todavía no. ¿Se entendió fuerza de roce? ¿Se Sí. entendió? Ahora vamos al torque. Vamos al torque. Analicen este gráfico, analicen un cachito. Y ya analizamos a vuelta. Un cachito. Esa
Ese fenómeno es el fenómeno físico de ponerla en movimiento con una fuerza. Ahora, cuando yo trato de que esta tuerca rote, yo no estoy aplicando solo una fuerza. Va a tener que también que ver el punto donde está aplicando. Acá tengo que aplicar una fuerza mayor para producir el mismo efecto de hacerla mover que se hubiese aplicado en este punto. Pero el efecto es el mismo de haber hecho girar la tuerca. O sea, si está apretada, es de comenzar a girar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El efecto es lo mismo de aflojar esa tuerca. Entonces, la magnitud física que hace que se pueda, así como la magnitud física que hizo que se ponga en movimiento la caja, la magnitud física que va a hacer que rote esta tuerca, se llama torque. Y ya es una magnitud que tiene relacionado con sí la fuerza y el punto de aplicación de la fuerza. El torque hace que gire la tuerca. Ese es el torque. Pero si yo miro el torque, para que yo pueda hacer girar, necesito una fuerza y un punto de aplicación de la fuerza. Entonces, vean ustedes, ¿cómo va a girar esta tuerca? Gira en sentido antihorario, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que digo? Gira en sentido antihorario. Entonces, el efecto de hacer girar, eso se hace con la mano derecha. Los dedos van a apuntar hacia... Yo agarro la mano derecha y apunto. Los dedos me van a formar el sentido de giro de la tuerca. Si ponen la mano en la tuerca, o sea, con los dedos arrollando la tuerca, van a ver que los dedos me van a indicar hacia dónde gira la tuerca. Y el pulgar me va a indicar hacia arriba, ¿sí o no? Pongan en la pantalla o pongan en la pantalla la mano y estaría la tuerca entre los dedos. Y los dedos van a mostrarle hacia dónde va a girar la tuerca. Y el dedo pulgar, si ustedes plegan el dedo pulgar, le va a indicar hacia arriba. Ese dedo pulgar me va a estar indicando el vector torque. Y los dedos arrollados me están indicando el efecto que hace que gire la tuerca en ese sentido. ¿Se entiende lo que digo? Mi vector torque es el pulgar apuntando hacia arriba. ¿Y cuál es su efecto? Es que hace girar a la tuerca en sentido antihorario. Por lo tanto, el torque es un vector y resulta del producto vectorial de la fuerza, el producto vectorial de la fuerza y el vector posición R. Es decir, si yo tengo este punto, que sería acá estaría la tuerca, el centro de la tuerca, vamos a tener que este es el vector posición donde está aplicada la fuerza. Y esta es la fuerza. Y este es el menor ángulo que forma la fuerza y R, que es el vector posición. Entonces, el producto vectorial entre R y F me va a dar el torque, que va a ser este. Si yo con los dedos vuelvo a vuelvo a arrollar, donde me indica esa flecha blanca, el dedo pulgar me está indicando hacia arriba, que me está indicando dónde va el vector torque. ¿Cuál es el efecto del vector torque? Le pregunto a ustedes, ¿cuál es el efecto de un vector momento de una fuerza o torque de una fuerza? ¿Cuál es el efecto? Pregunto. Hacer que gire. Hacer que gire. ¿Cuál es el efecto de la fuerza aplicada en la caja? Que habíamos visto al principio. Que se mueva. Que se mueva. Entonces, en dinámica, nosotros decimos, en dinámica, nosotros lo que vamos a tener es que para producir un movimiento,
tienen que haber dos cosas. O una fuerza me produce una traslación, decimos, o un torque que me produce un giro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien ahí entonces, sigamos. Eso es el torque. Entonces el producto ¿sí? Vectorial entre el vector posición y la fuerza, le denominamos torque. Entonces, ¿cómo graficamos eso? Sería torque va a ser el producto vectorial, ¿sí? El producto vectorial entre la fuerza y el vector posición. Pero vean ustedes lo siguiente, es muy importante acá indicar lo siguiente. Vean que acá nosotros no podemos intercambiar, poner el vector posición antes y el vector fuerza después. Si nosotros cambiamos, vamos a cambiar acuérdense que eso vimos en producto vectorial. ¿Qué pasaba si nosotros cambiamos? El producto vectorial es conmutativo si yo cambiaba la posición del producto. ¿Cambia en algo? En los signos. Cambia el signo, eso es importante. Cuando hago el producto vectorial, primero va F y después el vector posición. Y vean ustedes, si tengo la regla de la mano derecha como es, va a ser lo siguiente. ¿Sí? Siempre el sentido en que gira. ¿Se va entendiendo? Ese no hace falta que le explique de vuelta el tema de la regla de la mano derecha. Siempre en el sentido que gira a los dedos y el pulgar indica el vector torque. Este es el análisis dimensional. La fuerza va a ser masa por longitud sobre tiempo al cuadrado. Esa es la dimensión de fuerza. Por longitud me queda masa, longitud al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Eso es el análisis dimensional. Y el análisis de unidades, la fuerza, tengo Newton, por metro me da Newton por metro. Ingeniero, algo que me está quedando en duda, en lo que es la imagen anterior, la Sí. fuerza, ¿por qué está saliendo para afuera en vez de estar siendo aplicada para lo que sería la palanca? Ahí está apuntando para afuera, en vez de estar apuntando para R. ¿No se supondría que se aplica la fuerza en la palanca? En esa que te puse, en esa la que está ahí, vos me decís. Claro, esa misma, ¿por qué F apunta para el Y otro F, lado así? en ese caso, suponete que yo estoy estirando o aplicando una fuerza en ese sentido. Entonces, claro, claro, sí, ahora te entiendo. pregunto a vos, ¿dónde va a ser el mayor torque? Si yo aplico la misma magnitud de F, ¿dónde va a aumentar el torque? ¿Si el ángulo disminuye o el ángulo aumenta? Y cuanto más aumente el ángulo. ¿Y cuánto va a ser el máximo que va a hacer que sea máximo R? Y yo imagino que 90 grados. Exactamente. Cuando ustedes tratan de aflojar algo, van a tratar de darle la fuerza en forma perpendicular, porque saben bien ustedes que ese es el mayor torque, van a producir el mayor efecto de hacer girar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe, se Sí, entiende. Sí, profe. profe. Sí, se Bien entiende. ahí, entonces. Bueno, ahí me alegro, entonces, que nos vayamos entendiendo. Bueno, vamos a hacer ejercicio entonces. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Le parece? Sí, profe. Bueno, metámosle. ¿Cuál es Profe, el? una pregunta. Diga, escucho.
Esta clase queda grabada y se sube en el aula virtual. Esta queda grabada como siempre. Vale, gracias. Nada. Ahí tenemos el ejercicio 12. Calcular, entonces, cuando nosotros planteamos, vean lo siguiente, cuando nosotros planteamos, Profe, creo que no se ve. ¿nos está viendo? ¿Sí o no? Yo no veo. A ver, para un momentito. Ahí está. Ahí No, reinicio. profe, no se ve. Sí, ahí le reinicié la presentación por eso. Un ratito. Un ratito. Tuve un problemita. Pero no se ve el ejercicio 12. Sí, ya, tranqui. Vale, vale. Ahí está. La fórmula del ejercicio, de torque. Y ahí tenemos el ejercicio 12. Tiene calcular el brazo de palanca de la fuerza F respecto al punto O, que actúa sobre la placa rectangular 3 metros por 4 para cada una de las posiciones indicadas. El brazo de palanca, vean ustedes lo siguiente. A ver acá, si nosotros podemos verlo, acá. El brazo de palanca viene a ser este. ¿Ya le muestro? Ven acá, nosotros tenemos que cuando está la fuerza, por ejemplo, FA, ¿ven esta distancia que queda con la fuerza, la distancia perpendicular? Ese sería el brazo de palanca, es decir, la parte donde quedaría la fuerza, es donde la fuerza hace, de donde está aplicada hacia el punto del eje de rotación, es la distancia donde queda la menor distancia, es decir, es la distancia perpendicular a la fuerza. Cuando nosotros trabajamos con esto, que sería, vean acá, ahí le estoy mostrando, le voy a mostrar con la cámara, vean ustedes ahí. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, en este punto, ¿sí? En ese punto ustedes van a tener aplicada una fuerza, este es R, el vector posición, y esta sería la fuerza. Ustedes van a tener que la distancia, esta sería la recta de acción de la fuerza. La distancia que es perpendicular al punto, ¿sí? Donde estaría el eje de rotación, supónganse que acá estaría la tuerca, es el eje de rotación de la tuerca. Entonces, el vector posición que va desde el eje de rotación hasta donde está aplicada la fuerza, es el vector posición. Ahora, el brazo de palanca es este, que es la distancia perpendicular a la fuerza. Que en la fórmula, si ustedes plantean el torque que va a ser igual a R vectorial F, sería igual, vamos con el módulo, ¿sí? El módulo de tau. El módulo de tau va a ser R, el módulo de R, por el seno del ángulo que forman, este sería alfa, por el módulo de F. Ahora, esto, que es R, como esto es alfa, ¿sí? Como esta es la misma recta, vean acá, como este es alfa, perdón, disculpen, esta es la recta,
Ustedes tienen que el ángulo que queda entre la recta de acción del vector posición y el ángulo que queda entre la recta de acción de F es alfa. Esto sería alfa. Como esto es 90 grados, R, este R, por el seno de alfa me da el cateto rojo. Este es este cateto. Esto es R seno de alfa. Si este es el ángulo que forma F y R, como esta es la recta de acción de F y esta es la recta de acción de R, este es el ángulo alfa y este es el ángulo alfa. Ahora, este cateto, como esto forma un triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo, este cateto, va a ser la hipotenusa, que sería R, por el seno del ángulo, que sería este, que es la menor distancia desde el eje hasta la recta de acción de la fuerza. A eso le llamamos brazo de palanca. A la distancia perpendicular desde el eje hasta la recta de acción. ¿Se entiende eso o no? Es decir, le vuelvo a repetir. Si este es F, la fuerza, este es el vector posición donde está aplicada, este es el ángulo que forma el vector posición con F, yo saco... Se le apagó la cámara, profe. ¿Se apagó la cámara? Sí. ¿Se apagó la cámara? No, profe, se ve bien. No, profe, se está viendo. No, profe. Ah, ya me está asustando. Le vuelvo a decir, si esta es la fuerza y esta R son las rectas de acciones, el ángulo que forma es este. Ahora, como este es alfa y esto es alfa, yo quiero cuál es la distancia perpendicular del eje a la fuerza. Entonces, esto le llamamos brazo de palanca. Cuando nosotros resolvemos para poder calcular el torque, voy a tener el módulo R por el seno de alfa. ¿Qué es esto? Vuelvo a repetirles, el cateto que me queda acá, porque acá me queda un triángulo rectángulo. Este sería la hipotenusa, este sería el ángulo entre este cateto que es el adyacente a este ángulo y este el opuesto al ángulo. Entonces el cateto que me da el brazo de palanca va a ser la hipotenusa, que sería R, por el seno de alfa. Eso me daría el brazo de palanca. ¿Se entiende o no se entiende? En una palabra, le pregunto a ustedes, ¿qué pasa si la fuerza está aplicada directamente sobre la tuerca, acá? ¿Voy a poder hacer girar la tuerca si yo aplico esa fuerza ahí? Y no porque el ángulo es 0. Y no porque el ángulo, ¿qué pasa? No es porque el ángulo es 0. ¿Qué pasa por el eje? Pasa por el eje. ¿Cuánto vale el vector posición cuando paso por el eje? 0. 0. No es el ángulo 0. Lo que es 0 es el vector posición. ¿Se entiende eso o no? ¿Cuándo es 0? ¿Cuándo, le pregunto, cuándo es 0? ¿Cuándo es 0 alfa? ¿Cuándo es 0 alfa? ¿Cuándo es 0 alfa? ¿Cuándo es 0 alfa? Cuando estamos acá. Cuando yo voy a tener que la fuerza coincide con la recta de acción del vector posición. Sería ese caso. En ese caso, el ángulo entre R y F sería 0. ¿Se entiende lo que Pero digo? ahí estiraría la tuerca. La haría girar. Exactamente, ahí estaría estirando la tuerca. ¿Se ve eso? ¿Se ve? Sí. Entonces yo no podría hacer girar. Profe. Yo no podría hacer girar la tuerca y por lo tanto tendría que, si el seno del ángulo es 0, el torque sería 0. Por lo tanto, yo no voy a producir ningún giro. Profe, R sería el brazo de la
¿De la llave? R sería el punto donde estoy aplicando la fuerza. No, claro, pero basándonos en el dibujo ese que nos mostró de la llave. Sería, Aquí lo R estoy sería mostrando. como el brazo de la llave. R sería el punto donde yo estoy aplicando la fuerza. Por ejemplo, acá sería, acá yo tendría, R sería este. Ahí. En este caso, R, Y acá, FB no R sería sería R. este sería R. Acá. Para cuando estamos ahí. ¿Y FB qué sería? Ahora le muestro. FB sería F puesto en B. Sería acá. El vector posición sería desde la tuerca hasta acá. Ya te comento. Ya. Vamos para diferenciarle, vamos con otro color. Suponete que yo aplique la fuerza FB. Aplico esa fuerza FB. Va a ser la perpendicular en este punto. Entonces, el vector posición sería este. Este que está en azul. ¿Le ves? Este sería mi vector posición Sí. R. ¿Se ve? ¿Le ves o no? Sí, eso sería R. Ese sería R. ¿Ves? Ese sería R. Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En que yo esté aplicando nuevamente, ahora ya no FB, aplico F sub C, esta fuerza, F sub C. El vector, en ese punto, el vector posición seguiría siendo ¿cuál? Este que está acá, pues está aplicada ahí la fuerza. Ese vector posición en azul. Pero ¿qué pasa? La fuerza ahora está aplicada en la misma recta de acción de que el vector posición, el ángulo es 0. En este caso sería 180, pues son opuestos. Yo le estoy empujando, sería, y no voy a poder hacer girar la tuerca si yo aplico esa fuerza FC. Y vean que cuánto es el seno de 180, ¿no es igual que el seno de 0? Allá en la fórmula, digo. En la fórmula. Sí. Ahí en la fórmula. El ángulo. Si la fuerza acá en verde fuese así, el ángulo sería 0, pero si fuese como en el otro caso, que la fuerza fuera hacia la tuerca, el ángulo sería 180. ¿Y el seno de 180 cuánto es? 0. 0. Y entonces el torque sería 0. Y justamente no me podría hacer girar la tuerca. Es lo que pasa. Si yo empujo la tuerca, la llave contra la tuerca, yo estoy haciendo esa fuerza F sub C. Yo estoy haciendo eso. ¿Se ve o no? ¿Se ve eso? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a nuestro ejercicio. Vamos a nuestro ejercicio. ¿Sí? Vamos a nuestro otro ejercicio. Profe, Diga. ¿se puede hacer un ejercicio sería con números para ir entendiendo mejor? No hay problema. Pues lo que pasa es que nosotros estamos tratando que ustedes interpreten en esta parte justamente la parte conceptual. Por eso nosotros le tratamos que ustedes entiendan sin números, que sea conceptual el tema. Claro. Ahí, le pregunto ahí, en el 12A, si esto vale, dijimos, le pregunto a ustedes, ¿cuánto vale el brazo de palanca? En el punto A. Si este lado vale 3, ¿no es cierto?
Este lado, ¿cuánto vale? 3, ¿no es cierto? Y esto vale, ¿cuánto? 4. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale el brazo de palanca acá? Profe, si usted está marcando algo, no se está viendo en la pantalla. No, Vemos yo no solo estoy el marcando. Yo estoy, simplemente puse, acá escribí 3 y acá escribí 4. ¿Se ve o Es no? que no sé la pantalla, No, profe. eso no se ve, Ah, profe. disculpe, ya no le... Ahí se vio, sí, los números, profe, que marcó. ¿Se entiende acá? Acá yo marqué 3, que es el lado menor, y el lado mayor 4. Le pregunto, ¿cuánto vale el brazo de palanca en el punto A? 4, porque es 4, perpendicular. porque es la distancia perpendicular a la recta acción. Yo tengo que esta es mi recta acción de la fuerza. Esta es la recta acción de la fuerza. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es el brazo de palanca? Mi brazo de palanca es este, que es la distancia del eje del punto O a la recta. ¿Y cuál es la distancia? Es el segmento que hace que acá sea perpendicular. ¿Se entiende eso o no? Sí. Vamos a la parte B. Vamos a la parte B, a este. Nuevamente, ¿cuánto vale acá? Este vale 4 y esto vale 3. Le pregunto a ¿cuánto vale el brazo de palanca en el punto B? 3. ¿Por qué? Porque está en perpendicular con el 3. Porque la distancia perpendicular a la recta. ¿Cuál es la primera? ¿La recta de acción cuál es? La recta de acción es el F. La O sea, recta de acción de F es esta. claro, donde está el 4. Esta es la recta de acción, ¿no? De F. Esa es la recta de acción de F. Y la distancia perpendicular, o sea, R por el seno de alfa, ¿cuál es? 3. 3. ¿Qué es esto? Ahora le pregunto a ustedes, en el punto C, ¿esta es la recta de acción? ¿Y el brazo de palanca cuánto vale? La distancia del eje a la recta de acción, ¿cuánto vale? 12. ¿Por dónde está pasando la recta de acción? 0, profe. 0. Porque ¿por dónde está pasando la recta de acción? ¿Por dónde pasa? Le pregunto. Por el cuerpo, pasa, profe. Por el eje de rotación. Por el eje de rotación, entonces el brazo de palanca, ¿cuánto vale? La distancia del eje a la recta de acción. ¿Hay distancia? No. Pasa por ahí, por lo tanto, R por el seno de alfa es 0. O sea, ¿se entiende? ¿O no Sí. se entiende? ¿Sí o no? El brazo Sí, de sí, palanca sí. es 0. Pasa por ahí. Ahora, en este caso, que la F va para abajo, ¿cuál es la recta de acción? Es esta, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el brazo de palanca? El que está 4. vertical. 4. 4. Ahora, que sería este, que Digo, del donde está eje a la horizontal. recta. ¿Sí o no? La distancia perpendicular. Sí. Exactamente. ¿Se va entendiendo cómo es el tema? Le pregunto acá, ¿el torque acá es saliente? ¿El vector torque es saliente en el punto A? ¿Es saliente o entrante a la pantalla? El vector torque. Saliente. ¿Por qué? Regla la mano derecha. Pongo la Creo mano que derecha, los dedos, los 4 dedos me indican hacia dónde gira. ¿Hacia dónde va a girar ese cuerpo? ¿Hacia horario o antihorario? horario. Antihorario. Antihorario. ¿Y el pulgar hacia dónde me va a salir? Para arriba. Para afuera de la pantalla.
Vamos al B. El B. En el B, ¿hacia dónde va a girar el cuerpo? Sentido horario. Sentido horario. Entonces mis dedos tienen que tener ese sentido. Yo pongo la mano donde está el eje y mi dedo me indica en el sentido horario. ¿Y hacia dónde apunta el pulgar? Hacia el eje. Hacia adentro. Hacia adentro de la pantalla. Por lo tanto, el vector va hacia adentro de la pantalla. En el punto C, ¿tenemos vector torque? No. No, porque 0. Porque R por el seno de alfa por F me da 0. Y en el punto D, ¿hacia dónde gira? Sentido horario. En Sentido horario. horario. ¿Y hacia dónde iría el vector torque? ¿Hacia adentro? De la pantalla. Exactamente. Ahora le pregunto otra cosa. A ver si le entendieron bien. ¿Todos entendieron eso? ¿Todos Sí. estamos de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo o no? Es un poquito complicado girar la mano. Sí, exactamente, pero la regla de la mano derecha cuando ocupen producto vectorial, van a ocupar acá. Ahora le pregunto, el brazo, vamos a ver ahora le voy a mostrar, le voy a pedir que ustedes vean, vamos a ver ahora, le pregunto a ustedes, entre el caso A y el caso D. En módulo, le pregunto en módulo, te estoy hablando en módulo. El torque de D y de A, ¿quién es mayor? Son Ninguno. iguales. Son iguales. ¿Por qué? Solo que distintos sentidos. ¿Las fuerzas cómo son? Iguales. 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 Y la misma distancia. Y el mismo brazo de palanca. Hablemos con propiedad, el mismo brazo de palanca. ¿Se ve? Acá vale 4, acá vale 4. F por 4. ¿Se entiende? ¿O no? Sí. El sentido es Sí, sí. diferente, el módulo del vector torque es el mismo. Ahora vamos a la otra pregunta. Vamos a la otra pregunta. Vamos a la parte del D, vamos ahora entre este. ¿Perdón? Entre B y D. ¿Qué pasa con el sentido del torque entre D y B? Es diferente. Son diferentes, hacen girar diferente. Sí, porque los brazos de... Pregunto, Los no, brazos son no. de diferente, No, le diferente estoy distancia. preguntando, no, le estoy preguntando del sentido. O sea, Sentido ¿cómo del gira? No, es el mismo. Ah, es igual. Sentido del Giran en mismo. sentido horario, ¿no? ¿Van a hacer girar las dos cosas en sentido horario o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. El bloque van a girar Sí. los dos en sentido horario. Ahora le pregunto, ¿cuál va el torque, cuál va a ser mayor? ¿Cuál va a producir mayor giro? El del D, ¿Por qué? porque la distancia del brazo de palanca es más grande. ¿Todos de acuerdo? Sí, de ¿Todos de acuerdo. acuerdo? El brazo Sí. de palanca es este. Y acá el brazo de palanca es este. Los dos giran antihorario, horario, pero este tiene mayor brazo de palanca que este. ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Estamos? Sí. Sí. Buenísimo, chicos, buenísimo. Entonces, en definitiva, ¿le entendieron entonces lo que es torque, brazo de palanca? ¿Pudieron entender? Sí, sí. ¿Seguro?